Hola, buen día. Mi nombre es Atsiri Guadalupe Fernández Pérez y soy estudiante del doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Y como parte de la materia de diseño de experimentos en biotecnología que es impartida por el profesor Álvaro de Jesús Martínez Gómez, les voy a presentar el tema de metodología de superficie de respuesta y un artículo en el cual se utiliza la misma. La metodología de superficie de respuesta es una colección de técnicas matemáticas y estadísticas útiles en el modelo y análisis de problemas en los que una respuesta de interés recibe la influencia de diversas variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. Por lo general, la superficie de respuesta se representa gráficamente como en la presente figura, donde n representa la respuesta que se está evaluando y se grafica en los niveles de x1 y x2, que a su vez son las variables independientes o factores con los que se trabajan para encontrar la mejor respuesta. Para ayudar a visualizar la forma de una superficie de respuesta, con frecuencia también se grafican los contornos de la superficie de respuesta. En esta se trazan las líneas de respuesta constante en el plano x1 y x2, y cada contorno corresponde a una altura particular de la superficie de respuesta. La metodología de superficie de respuesta implica tres aspectos o elementos principales, que son el diseño, el modelo de regresión lineal múltiple y la técnica de optimización. A continuación, para que quede un poco más en claro lo que trata la metodología de superficie de respuesta, vamos a analizar el siguiente artículo, el cual se titula Optimización de la extracción alcalina asistida por microondas de silano de madera de abedul mediante la metodología de superficie de respuesta, el cual fue publicado en el año 2013. Como introducción por parte del artículo tenemos que las semicelulosas, polisacáridos heterogéneos, son los segundos polisacáridos más abundantes en la biomasa vegetal. Su versatilidad y las numerosas posibilidades de su modificación estructural dan como resultado su uso para diversas aplicaciones industriales, como lo son la producción de productos químicos a granel o finos, la producción de biopolímeros como poliésteres e hidrogeles y productos farmacológicos. Se han utilizado diferentes métodos de extracción como lo son la extracción ácida o alcalina, la autohidrólisis, la explosión de vapor y la extracción presurizada para separar estos polímeros de la biomasa de la planta para su posterior procesamiento. Por otro lado, se sabe que la extracción alcalina es el método más adecuado de estos polímeros, ya que causa menos degradación del polímero en comparación con los otros métodos de extracción. Durante esta extracción, la hidrólisis de los enlaces de éster entre las semicelulosas y la lignina conduce a la disolución de los polisacáridos como oligómeros, junto con la lignina. La eficiencia de la extracción depende de la resistencia de la solución alcalina utilizada, la temperatura y la duración de la extracción. Aunque hay muchas publicaciones disponibles para el pretratamiento asistido por microondas de la biomasa y la extracción de hemicelulosas de biomasa utilizando altas temperaturas y o presión,
solo hay muy pocas publicaciones disponibles sobre la extracción asistida por microondas de hemicelulosas en condiciones suaves. La extracción de alta temperatura y presión obstaculizan la viabilidad económica del proceso, ya que el proceso requiere equipos caros en comparación con las extracciones a baja temperatura. Además, en estas condiciones, las hemicelulosas sufren degradación y dan como resultado hemicelulosas de menor masa molecular. Por otro lado, la extracción a corto plazo en condiciones suaves puede aliviar estas desventajas, ya que se ha informado en estudios anteriores que la extracción asistida por microondas a bajas temperaturas puede disolver hasta el 73% de las hemicelulosas de la paja de trigo. Sin embargo, no hay literatura disponible hasta la fecha que haya informado de la optimización de una extracción asistida por microondas deshilando de madera de abedul en condiciones suaves de temperatura y presión, por lo que con base en las evidencias obtenidas hasta el momento, la presente investigación se centró en el desarrollo de la extracción asistida por microondas de silano utilizando condiciones de reacción suaves como la temperatura y la entrada de energía bajo presión atmosférica. Por otro lado, en la optimización del proceso respecto al tamaño de la muestra, la carga alcalina, el tiempo de irradiación y la concentración de alcalí, ya que estos son los parámetros que afectan la eficiencia de la extracción por microondas, por lo que como tal y de manera formal el objetivo fue la optimización de la extracción alcalina asistida por microondas utilizando el diseño estadístico de experimentos. Esto debido a que los estudios sobre el efecto de un factor a la vez en la extracción asistida por microondas difícilmente pueden proporcionar la relación entre todos los parámetros de entrada experimentales y las respuestas de salida, ya que los resultados son válidos solo para las condiciones experimentales fijas y la predicción de otras condiciones es vaga. Como lo habíamos estado mencionando anteriormente, el diseño de experimentos utilizando la metodología de la superficie de respuesta puede utilizar varios factores simultáneamente y cada factor puede evaluarse de forma independiente. Puede ser una mejor alternativa para estudiar y establecer la relación entre los factores estudiados en las respuestas de salida. La ventaja de este método es el número mínimo de experimentos necesarios para predecir la relación entre variables y respuestas. Y por lo tanto, el proceso de optimización, en lugar de estudiar todas las combinaciones posibles del experimento, puede ser más corto. En este estudio se utilizó el diseño de experimento para investigar el efecto de 4 variables en la extracción asistida por microondas de baja potencia de silano de madera de abedul. Las respuestas estudiadas fueron la solubilización de la madera, la temperatura y el rendimiento de silano. Y finalmente, el proceso de extracción se optimizó para maximizar el rendimiento de silano. La metodología llevada a cabo a grandes rasgos fue la siguiente. Las fibras de madera utilizadas para la extracción se prepararon a partir de troncos de madera de abedul obtenidos de locales cercanos a la Universidad de Toronto donde se realizaron los tratamientos. Posterior a ello, se procedió con la extracción asistida por microondas a los diferentes niveles de los factores estudiados. Después, se obtuvieron las respuestas, las cuales fueron la temperatura del medio de reacción, la disolución de la madera y el rendimiento de la extracción de silano. Y finalmente se procedió con el diseño experimental, el análisis de los resultados, la optimización del rendimiento y la optimización del rendimiento de silano. Se utilizó la metodología de superficie de respuesta estándar para optimizar la respuesta, estimar la relación polinómica de segundo orden entre las variables independientes y las variables dependientes, y la interacción entre las variables independientes con las variables dependientes. Con el fin de optimizar la extracción asistida por microondas, se utilizó un diseño compuesto central de 4 factores y 5 niveles con réplicas en el punto central. Los factores estudiados fueron el tiempo, cuyos niveles fueron de 10 a 30 minutos, la solución hidróxido sódico
cuyos niveles fueron de 4 a 8% en peso, la relación sólido-líquido, cuyas concentraciones fueron de 1 a 8 y de 1 a 20 gramos por mililitro, y el tamaño de muestra de 1 a 10 gramos. Y las respuestas estudiadas fueron la temperatura de la pasta de madera, la disolución de la madera y el rendimiento de la extracción. Los rangos de las variables se seleccionaron con base en experimentos preliminares. Sobre la base del diseño compuesto central se desarrollaron modelos cuadráticos para correlacionar las variables del proceso de extracción con las respuestas, y los modelos se analizaron utilizando métodos estadísticos apropiados, el análisis de ANOVA. El número de experimentos necesarios para 4 variables se calculó utilizando la siguiente ecuación, donde n minúscula es el número de variables independientes. El primer término representa el número de puntos factoriales. El segundo término representa el número de puntos axiales o puntos estrella. Y el tercer término representa el número de réplicas en el punto central. Todo el diseño de este estudio consistió en un total de 30 experimentos, incluidos 16 puntos factoriales, 8 puntos axiales y 6 réplicas en el punto central. Las réplicas del punto central se utilizaron para determinar la reproducibilidad y fiabilidad de los tratamientos y el error incluido durante los mismos. Las variables se codificaron para la estimación estadística según la siguiente ecuación, donde x sub i es la variable codificada independiente. X mayúscula sub i es el valor real de la variable independiente. X mayúscula sub 0 es el valor real de la variable independiente en el punto central. Y delta x sub i es el cambio de valor de paso. El rango de variables y sus niveles estudiados se dan en la siguiente tabla, donde las variables codificadas como -1 y +1 representan los niveles bajos y altos de las variables estudiadas. 0 representa el punto central del diseño y -alfa y +alfa representan los puntos axiales o estelares del diseño. En el estudio, el valor de alfa se fijó en 2 para que el diseño fuera giratorio. Por otro lado, se utilizó una ecuación cuadrática polinómica de segundo grado para desarrollar el modelo empírico para establecer la correlación entre las variables y cada respuesta, como se muestra en esta ecuación, donde b sub 0, b sub i, b sub i y b sub ij representan los constantes, los coeficientes de regresión y los efectos lineales individuales, los efectos cuadráticos y los efectos de interacción entre las variables respectivamente. Estas ecuaciones polinómicas se utilizaron para crear los gráficos de superficie o contorno para visualizar la relación entre las variables de proceso y las respuestas estudiadas. El experimento completo se generó utilizando el software DesignXpert, al igual que el análisis estadístico del diseño experimental. La matriz de diseño completa obtenida con las variables independientes codificadas y no codificadas y las respuestas correspondientes obtenidas se muestran en la siguiente tabla. Como en cualquier diseño estadístico de experimento, los tratamientos realizados fueron aleatorizados para minimizar las variaciones imprescindibles de las respuestas observadas debido a factores extranúmenes no controlados. Las respuestas estudiadas incluyen la disolución de la madera, el rendimiento del silano y la temperatura. Por otro lado, se utilizó un análisis de regresión lineal múltiple de los datos experimentales para evaluar la significación estadística del modelo desarrollado. También se realizó un análisis de varianza, ANOVA, del modelo para cada respuesta para estudiar la importancia del coeficiente de regresión de las determinaciones para cada efecto, lineal, cuadrático e interacción en el modelo y para evaluar el ajuste del modelo de respuesta a los datos y por lo tanto para evaluar la importancia de los modelos para una mayor racionalización. La competencia del modelo también se evaluó utilizando R cuadrada ajustada y R cuadrada predicha.
en lugar de los valores de r cuadrada, ya que el valor de r cuadrada aumenta con la adición de variables a pesar de la importancia de las variables añadidas. Por último, el proceso de extracción por microondas se optimizó utilizando el enfoque de optimización numérica disponible en el software, con el objetivo de maximizar el rendimiento del silano. Se realizaron cuatro experimentos adicionales utilizando las condiciones óptimas seleccionadas y los resultados se compararon con las respuestas predichas para verificar la validez del modelo de respuesta superficial desarrollado. A continuación vamos a explicar los resultados que se obtuvieron en el artículo, pero también nos vamos a apoyar del paquete estadístico de StatGraphics. Esta es una impresión de pantalla de lo que nos muestra el programa estadístico, en la cual vamos a ingresar los datos. Nos muestra aquí diferentes pestañas y nosotros le vamos a dar en diseño de experimentos. Después nos muestra este desplegado de opciones y nosotros le vamos a dar en nuevo diseño. A continuación nos va a dar este cuadro de texto en donde nosotros vamos a escoger la clase de diseño que queremos, que es el de superficie de respuesta. Y posterior a ello vamos a llenar estos dos apartados, que es el número de variables de respuesta. En el artículo se trabaja con 3 y el número de factores experimentales, que son 4. Después nos va a aparecer este cuadro de texto en el cual vamos a ir ingresando el nombre que queremos darle a cada factor. Nosotros los vamos a nombrar para que se nos faciliten las cosas como X1, X2, X3 y X4. Y posterior a ello le vamos a dar en aceptar y después nos va a desplegar para las respuestas. También vamos a hacer lo mismo, las vamos a nombrar como Y1, Y2 y Y3 y le vamos a dar en aceptar. Y nos va a desplegar este cuadro en el cual nosotros primero vamos a desanclar el mostrar diseño de bloques y posterior a ello vamos a desplegar el menú que nos muestra y le vamos a dar en la opción diseño compuesto central y le vamos a dar en aceptar. Después nos va a mostrar este cuadro en el cual nosotros vamos a ingresar el número de puntos centrales que queremos, que son 6. Le vamos a quitar la aleatorización para que nos sea más fácil ingresar los datos y le vamos a poner al final. Y por último en aceptar. Y nos va a dar nuestro diseño que con los atributos de la superficie de respuesta. Nosotros nos vamos a ir al libro de datos y en el libro de datos vamos a tener las combinaciones de los diferentes tratamientos en las cuales nosotros vamos a ingresar para cada tratamiento las respuestas que se obtuvieron. Esto lo vamos a hacer con ayuda del artículo. Al momento de nosotros ingresar las respuestas como vienen en el artículo y analizar los resultados, pudimos observar que había grandes diferencias. Entonces nos pusimos a indagar y pudimos encontrar varios errores en el artículo, entre los que se encontraron las codificaciones, ya que los niveles para la variable A, el nivel menor corresponde a 10, que es -1, y aquí lo escribieron como +1. Por otro lado, pudimos encontrar otro error de codificación donde el nivel de 2.5 para la variable A corresponde a -2 y aquí lo escribieron como 2 positivo. Esto nos generó varios resultados erróneos, de hecho todos, pero una vez encontrados estos errores pudimos rectificarlos e ingresar los resultados tal cual como correspondían. Ya que los ingresamos, pudimos ahora sí analizar el diseño. Nos fuimos a diseño experimental y después ingresamos y seleccionamos analizar diseño y nos despliega este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nosotros vamos a escoger la respuesta que queremos analizar y le vamos a dar en aceptar. Nos va a arrojar este cuadro en el cual nosotros no vamos a hacer ninguna modificación, solo le vamos a dar en aceptar. Y posterior a ello nos va a desplegar el cuadro con todas las opciones de análisis que tiene para nosotros. Nosotros vamos a empezar con el resumen del análisis, la tabla de ANOVA y los coeficientes de regresión. Ya más adelante vamos a ver las gráficas de superficie de respuesta y la optimización. Y le vamos a dar en aceptar. Vamos a comenzar analizando el efecto de las variables de extracción en la temperatura de los lodos de madera, en lo que nuestro diseño corresponde a nuestra respuesta Y3, que es la temperatura.
Durante la extracción asistida por microondas, la temperatura de los lodos de madera aumenta como resultado de la interacción directa con la radiación electromagnética y los medios de reacción. El modelo cuadrático de respuesta superficial que utilizó el modelo para establecer la relación entre las variables y la temperatura del sistema se muestra a continuación. Una vez analizando los datos, pudimos observar que nuestros datos obtenidos con StatGraphics coinciden con los obtenidos en el artículo, a excepción del factor d cuadrado, ya que StatGraphics nos arroja un valor negativo y el artículo muestra que es un valor positivo. Por otro lado, los coeficientes de regresión R cuadrada y R ajustada y R predicho para el modelo corresponden a los que obtuvimos con StatGraphics con los que obtuvieron ellos. Los altos valores de R cuadrada cerca de la unidad nos indican que la temperatura final del sistema se puede predecir con el modelo sugerido. Además, un estrecho acuerdo dentro de estos valores también indica la precisión del modelo predictivo. Respecto al análisis de ANOVA para el modelo de regresión de la temperatura, obtuvimos los siguientes resultados, los cuales se compararon con los obtenidos en el artículo. Los coeficientes con valores P menos de 0.05 se consideran efectos significativos. El valor de P menor a 0.001 y el valor de la varianza de Fisher alto para el modelo cuadrático implican que este modelo es significativo. Los valores que pudimos observar diferencias con respecto a los de nosotros fue la interacción de las variables, de los factores B con C, los cuales diferencian respecto a ciertos decimales, pero siguen cumpliendo dentro de lo establecido. A partir de los coeficientes de regresión de las variables, se encontró que los términos lineales para todas las variables y el término de interacción entre todas las variables, excepto, como ya lo mencionaba, la interacción entre la concentración de hidróxido de sodio y la relación sólido-líquido, que es el que corresponde a la fuente BC, no son significativos, y todos los demás términos cuadráticos en el modelo sí lo son. Las siguientes figuras muestran la temperatura predicha frente a la temperatura real, y la fuerte correlación entre la temperatura predicha y la real indica la importancia del modelo dentro de la ventana experimental. Como podemos observar, nuestro gráfico obtenido con StatGraphics coincide con el obtenido en el artículo. El efecto de los términos de interacción entre las variables sobre la respuesta, la extensión de la interacción y la naturaleza de la interacción se pueden obtener de los gráficos de contorno de la superficie de los modelos. En todas las figuras, con el fin de describir los efectos interactivos de las variables independientes sobre la temperatura, las otras dos variables se mantuvieron constantes en sus niveles medios. Cabe destacar que nosotros trabajamos con los valores codificados con respecto a los valores naturales con los que trabajó el artículo, debido a que al trabajar con los valores naturales, las gráficas no eran nada parecidas a las que se obtuvieron en el artículo, pero al trabajar con los valores codificados pudimos obtener mejores resultados, más parecidos a los del artículo. En esta figura se muestra que al 4% de concentración de hidróxido de sodio, que corresponde al nivel más bajo, la temperatura aumentó de 70 a 98 grados aproximadamente, cuando el tiempo de irradiación aumentó de 10 minutos a 25 minutos, mientras que el 8% de concentración de hidróxido de sodio, que en este caso fue el nivel más alto, que corresponde a 8, la temperatura aumentó de 70 a 96 grados centígrados durante la misma duración de la extracción. El efecto de la interacción entre el tiempo y la relación sólido-líquido se muestran en esta siguiente figura. Esto mostró una temperatura mínima durante 10 minutos de extracción a una relación sólido-líquido de 1 a 20 y mostró una temperatura máxima durante 25 minutos de extracción a una relación sólido-líquido de 1 a 8. El tamaño y el tiempo de la muestra también tuvieron un efecto similar en la temperatura, y la temperatura máxima se observó a una duración más larga de la extracción y para un tamaño de muestra más pequeño. En la figura siguiente se muestra el efecto de los términos de interacción entre la concentración de la solución de hidróxido de sodio y el tamaño de muestra, que sería esta. Sobre la temperatura, la concentración de hidróxido de sodio en estas condiciones experimentales no afectó la temperatura de la suspensión. Y por último tenemos
la interacción entre el tamaño de muestra y la concentración sólido-líquido. Se observó una temperatura máxima para un tamaño de muestra más grande y una relación sólido-líquido más baja. Estos resultados indican que el tiempo de irradiación tuvo un impacto positivo en la temperatura, mientras que el tamaño de la muestra y la relación sólido-líquido tuvieron un impacto negativo en las condiciones experimentales estudiadas. Por otro lado, el aumento de la temperatura conduce a un aumento de la hidrólisis y a una mayor disolución de la madera, por lo que se espera un alto rendimiento de silano en estas condiciones. El siguiente resultado a evaluar fue el efecto de las variables de extracción en la disolución de la madera. En este caso, esta respuesta corresponde a Y1 en nuestro diseño y la disolución de la madera corresponde al del artículo. El efecto simultáneo de las variables independientes sobre la disolución de la madera se establece mediante el modelo cuadrático de respuesta de la superficie, el cual se observa a continuación. En estos resultados sí pudimos observar bastantes diferencias respecto a las que nosotros obtuvimos con el StatGraphics. Respecto a los valores obtenidos de R cuadrada y R ajustada, pudimos observar que en los resultados obtenidos del artículo indican que el modelo considera solo los términos significativos y por lo tanto un buen acuerdo entre las respuestas experimentales y las predichas. También se encontró que el valor de R cuadrado predicho estaba más cerca de los valores ajustados de R cuadrada, lo que indicaba en el artículo la adecuación del modelo. Las desviaciones estándar relativamente más pequeñas que se observaron aquí, utilizado para la predicción de la disolución de madera, indicaron una mejor reproducibilidad de los resultados. Sin embargo, nosotros pues, no podemos decir lo mismo porque nuestros resultados fueron bastante diferentes a los que ellos obtuvieron. Podemos observar que los valores de los efectos principales coinciden relativamente con los que nosotros obtuvimos, pero los efectos de las interacciones ya no y varían bastante. Por otro lado, obtuvimos los gráficos, donde podemos observar la precisión adecuada del modelo, donde se demuestra la idoneidad del modelo para la predicción de la relación entre las variables estudiadas con la disolución de madera. Y podemos ver que los gráficos sí coinciden, los obtenidos con StatGraphics y los obtenidos en el artículo. El ANOVA para los modelos cuadráticos de la superficie de respuesta para la disolución de la madera se dan en la siguiente tabla. En este caso pudimos observar bastantes diferencias respecto a las que se obtuvieron en el artículo, ya que en el artículo tanto los efectos principales como las interacciones, a excepción de 2 interacciones y un valor cuadrático, no fueron significativos. Respecto a nuestros resultados, pudimos observar que el valor de 4 interacciones y un valor cuadrático no fueron significativos, lo que nos lleva a tener pues, problemas al momento de relacionar los valores obtenidos, pensando que quizás pudo haber un error al momento de pasar los datos. La superficie de respuesta de los efectos de interacción significativos de la disolución de madera se muestran en las siguientes figuras. El porcentaje de disolución de la madera se vio afectado por la diferente concentración de hidróxido de sodio y el tiempo de extracción, como se muestra en estos gráficos. El tiempo de extracción y el tiempo de concentración de hidróxido de sodio mostraron un impacto positivo en la disolución de la madera, y la disolución de la madera aumentó con el aumento del tiempo de extracción y la concentración de hidróxido de sodio. El efecto de los términos de interacción entre la relación sólido-líquido y el tiempo se muestran en estas gráficas. Y el efecto de los términos de interacción de la concentración de la solución de hidróxido de sodio y la relación sólido-líquido en la siguiente. La disolución de la madera aumentó a medida que aumentaba el nivel de concentración de hidróxido de sodio y se observó un máximo de alrededor del 30% en peso cuando la concentración de hidróxido de sodio estaba en 8% en peso y la relación sólido-líquido era de 1 a 8 gramos por mililitro.
Y por último, tenemos la interacción entre los factores de la relación de la concentración sólido-líquido y el tamaño de muestra. Cuando la extracción se realizó durante 17.5 minutos utilizando 6% de peso de hidróxido de sodio como puntos centrales. Por otro lado, se esperaba que a 25 minutos de irradiación por microondas de la suspensión utilizando un 8% en peso de solución de hidróxido de sodio a una relación sólido-líquido de 1 a 8 gramos por mililitro, proporcionen una cantidad máxima de disolución de la madera. Por último, se va a evaluar el efecto de las variables de extracción en el rendimiento del silano. El efecto de las variables independientes sobre el rendimiento del silano se estudió utilizando el modelo cuadrático de respuesta superficial, dado de la siguiente manera. Se encontró que el modelo era significativo a partir de los valores de los coeficientes de regresión. Podemos observar que todos los valores coinciden con los obtenidos nosotros con los del artículo. Respecto a los valores de R cuadrada y R ajustada y R predicha, todos estos estaban más cerca, R predicho estaba más cerca del R cuadrado ajustado y se ajustarían bien al modelo estadístico utilizado. La pequeña desviación estándar observada del modelo y el alto valor de precisión adecuada también indican la reproducibilidad y la aplicabilidad del modelo cuadrático para la predicción del rendimiento del silano. Por otro lado, en estas figuras podemos observar el rendimiento predicho y el real del silano obtenido durante el diseño experimental estudiado y la fuente de correlación observada indican la precisión del modelo. Podemos observar que los gráficos prácticamente son los mismos obtenidos en el StatGraphics y en los dados por el artículo. Respecto al análisis de varianza, podemos observar que todos los valores obtenidos tanto nosotros en StatGraphics como en el artículo coinciden y podemos observar que el valor del término C no es significativo, al igual que la interacción de AB, BD, BC, BD y DD, al igual que los arrojados en el artículo. Los gráficos de contorno de la superficie de respuesta de los términos de interacción significativos se muestran a continuación. En estas primeras figuras se muestra el efecto de la interacción sobre el tiempo y la relación sólido-líquido sobre el rendimiento del silano. La concentración de hidróxido y el tamaño de la muestra se mantuvieron en el 6% de peso y 7.5 gramos respectivamente, mientras que en las siguientes figuras se muestra el efecto de la interacción entre la relación sólido-líquido y el tamaño de la muestra. En el rendimiento del silano, el tamaño de la muestra más grande y la relación sólido-líquido más pequeña dieron como resultado un mayor rendimiento de silano, donde el tiempo de extracción más largo y la relación sólido-líquido más grande dieron como resultado un rendimiento comparativamente más alto. De todos estos resultados está claro que un tamaño de muestra más grande, una mayor concentración de hidróxido de sodio, un tiempo de irradiación más largo y una relación sólido-líquido más pequeña conducirán a un mayor rendimiento de silano. El objetivo del estudio fue encontrar las condiciones de extracción asistida por microondas que resultaran en el mayor rendimiento de silano de la madera de abedul. Las condiciones de extracción óptimas para obtener el mayor rendimiento de silano fueron extraídas por el software DesignXpert utilizando la optimización numérica. Y el software proporcionó varias soluciones potenciales y con base a la viabilidad experimental se seleccionaron los ajustes operativos óptimos para obtener un mayor rendimiento de silano, los cuales fueron un tiempo de 25 minutos, una concentración de hidróxido de sodio de 8% de peso, una relación sólido-líquido de 1 a 8 gramos por mililitro y el tamaño de muestra de 10 gramos. Se realizaron 4 repeticiones de la extracción en estas condiciones y los resultados de extracción fueron los siguientes. Según la condición de optimización numérica seleccionada, el rendimiento máximo previsto para el silano fue de 22.6 gramos. La disolución de la madera y la temperatura previstas fueron de 33.53 y 96.46 respectivamente en estos puntos. Se encontró que los valores experimentales obtenidos, como lo podemos observar, coinciden con los predichos. Por lo tanto, los valores calculados a partir de los
de los obtenidos por los modelos concuerdan, lo que sugiere que los modelos de superficie cuadrática eran adecuados para la optimización de la extracción asistida por microondas de las que se estudiaron. Realizándolo con el programa de StatGraphics pudimos observar que los valores óptimos para la respuesta Y1, que corresponde a la disolución de la madera, son parecidas al predicho. En cuanto al predicho. En cuanto a la extracción de silano, obtuvimos unos valores muy parecidos también, y respecto a la temperatura, también los resultados concuerdan con los obtenidos en el modelo. Como conclusión tenemos que el diseño compuesto central y la metodología de superficie de respuesta se emplearon para optimizar la extracción alcalina asistida por microondas a baja temperatura del silán de la madera de abedul. Se estudió el efecto de 4 parámetros de extracción sobre la temperatura del lodo de madera, la disolución de la madera y el rendimiento del silano, y se desarrollaron 3 modelos polinomiales cuadráticos para correlacionar las variables de extracción con las 3 respuestas. El análisis de la varianza de los modelos desarrollados nos indicó la significancia estadística de los modelos para la predicción de cada respuesta estudiada. Por otro lado, se llevó a cabo la optimización del proceso para maximizar el rendimiento del silano, y se encontró que los valores experimentales obtenidos para el rendimiento respectivo del silano, la disolución de la madera y la temperatura concuerdan satisfactoriamente con el modelo cuadrático utilizado para la extracción de silano. Hay un punto importante que cabe resaltar aquí, que es el hecho de tener cuidado al momento de trabajar con los datos que se obtienen, debido a que, como lo pudimos observar en el artículo, se observaron varios errores con respecto a la codificación de los valores, lo que podría llevar a obtener resultados erróneos. Y pues nada más como recomendación, tener mucho cuidado al trabajar con los datos y al pasarlos de lo que escribimos al programa estadístico para obtener los buenos resultados. Como personas pues tenemos errores, pero hay que tener mucho cuidado porque con los artículos ya publicados hay nuevas investigaciones que se comienzan, y estos pequeños errores que se tienen pueden dificultar que nuevas experimentaciones se realicen. Por mi parte es todo. Espero que este desarrollo del tema les haya sido de ayuda. Por otro lado, les voy a adjuntar el artículo en la parte inferior por si tienen alguna duda o si quieren comparar ustedes los resultados con el programa estadístico que utilizan, lo pueden hacer. Si tienen alguna otra pregunta o duda, también me la pueden dejar en los comentarios. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.